Tú puedes haber sido lo peor, ser lo peor. Sin embargo, si tú vas a Dios arrepentido, con un corazón arrepentido, Dios te va a escuchar. Dios va por ti. Bueno, me encuentro los otros días navegando por internet con un video que se estaba hablando de algo que para mí consideré un tema muy necesario, interesante, idea errónea que algunos tienen acerca de la misericordia de Dios. Misericordia que es infinita e inagotable para todo el que le busque en arrepentimiento y fe. O sea, todos. Tú puedes haber sido lo peor, ser lo peor. Sin embargo, si tú vas a Dios arrepentido, con un corazón arrepentido, Dios te va a escuchar. Dios va por ti. Bueno, vamos a llamar este tipo de casos por letras. Vamos a etiquetarlos por letras. Por ejemplo, caso A, caso B, caso C. Porque no me siento cómoda exponiendo personas públicamente, a pesar de que ellos son públicos. Pero bueno, este canal es pensado para exponer la palabra de Dios, con el fin de instruir mediante el Espíritu Santo con su preciosa ayuda en amor y en justicia, no para exponer a las personas. Amén. En este caso habla de alguien que no cree que un delincuente que está en la cárcel puede supuestamente haber encontrado a Dios. La persona que está en la cárcel, cuando lo entrevistan, dice que ha encontrado a Dios en la cárcel. Y bueno, quien estaba hablando decía que no puede creer que él, como es él, haya encontrado a Dios. O sea, que no le cree. Estaba prácticamente, en resumen, criticándolo y burlándose en un cierto modo del delincuente que está en la cárcel, porque afirmaba, según el, que encontró a Dios. Pero lo que llama mi atención y me fue inspiración para abordar este tema hoy es que esta misma persona que criticaba al delincuente en ocasiones anteriores ha manifestado su fe, no de forma explícita ni constante, pero sí ha dejado dicho que él cree en Dios. Y hay muchas personas así que yo observo que dicen creer en Dios, pero yo me pregunto, porque cuando analizamos cómo ellos se expresan y cómo es su actitud en general, lo que se muestra, obviamente, me pregunto, ¿qué Dios? Porque a qué Dios ¿cuál es el Dios que tú le crees? Y muchos piensan que creen en Dios, pero no saben a qué Dios es el que creen. Si me explico bien. El caso es que ese Dios que muchas personas creen creer es un Dios de infinita misericordia. Es precisamente en el llamado de Dios que muchos de nosotros lo conocemos a Él en momentos de nuestra vida que estamos demasiado por debajo, ¿ok? Porque forma parte del llamado de Dios, que nosotros venimos a Él, lo vamos a buscar en una necesidad muy fuerte, en un periodo bien complicado de nuestra vida. No es en todos los casos, pero sí muchos de nosotros conocemos a Dios en medio de un proceso muy difícil y de mucha desesperación. Quise añadir a esta charla el caso del llamado, porque muchas veces Dios nos está llamando, quiere nuestra atención y nosotros no aceptamos o no reconocemos o rechazamos directamente este llamado de Dios. Y entonces Dios permite situaciones de modo que no tenemos opción. Nos deja, o sea, nos vemos solos, abandonados, sin nada, en lo más absurdo de la vida, en el peor momento, ¿ok? Que obligatoriamente el ser humano va a buscar a Dios, lo va a buscar. Eso pasa, es una realidad. Pero veamos un poco de ejemplos en la Biblia. Tenemos el caso de Jonás. Su historia nos enseña acerca de esta resistencia humana ante el llamado de Dios y una eventual rendición a su soberanía. Alabado sea Dios. También tenemos el caso del hijo pródigo. Esta parábola se ilustra cómo a veces quien se aleja de Dios por sus propias decisiones se ven obligados a regresar nuevamente a buscar a Dios. Léanse la historia de Jonás y la parábola del hijo pródigo. La persona se sigue expresando acerca del delincuente que está en la cárcel, diciendo que Dios no trata con delincuente, que él es una persona que no vale nada. Figúrate si Dios le va a escuchar o va a ir a él. En fin, hay una cosa que hay que saber y hay que estar claro de esto. La gloria de Dios
se manifiesta en lo vil y lo menospreciado. Donde más necesidad hay, donde más perdición hay, es donde la gloria de Dios cumple su función. ¿Acaso Dios se va a glorificar en lo perfecto? Entender perfectamente esta línea de pensamiento desde una condición carnal, desde una mirada carnal, esto se entiende, ¿ok? Pero sabemos que el mundo espiritual no funciona de esta manera. Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene acepción de personas y de hecho este comportamiento es condenada en la palabra. La acepción de persona es una actitud que a Dios no le gusta. Él mismo no tiene favoritos, ni elige a la persona, ni ama a la persona porque la persona es o deja de ser. Dios nos ama a todos por igual y nos juzga a todos por igual. Hagamos lo que hagamos y seamos quienes seamos. Su perfecto amor, su perdón, su salvación están ahí para todos nosotros, sin importar nuestro origen, nuestra raza, nuestra condición social. Dios nos ama a todos por igual. Y si nosotros, independientemente de nuestro pasado, buscamos a Dios en nuestra peor desesperación, arrepentidos y con fe, Dios te va a acoger y te va a amar. Es que Dios está ahí, esperando que tú le toques la puerta. Por favor, seamos conscientes, no desanimemos a la gente perdida, a la gente sin esperanza. ¿Por qué tenemos que hacer leña del árbol caído? No está. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros no somos llamados a juzgar a nadie, por cuanto nosotros ninguno estamos en condición de juzgar. Nosotros estamos en condición de ser juzgados, no de señalar. Al contrario, debemos tratar por todos los medios que el Espíritu Santo nos llene de su amor y de su gracia y de comprensión y de entendimiento para con el prójimo. Por tanto, no tienes excusas tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. En este caso, si aparece Dios a emitir un juicio, sea para el chico que está criticando al delincuente y para el delincuente, adivina quiénes serán juzgados, los dos. El delincuente porque hizo lo que hizo y está pagando lo que hizo con cárcel, y el chico que lo está juzgando porque lo está juzgando. Dice la palabra que a cada uno de nosotros nos parece correcto nuestro proceder, pero adivinen, es Dios quien juzga los corazones. Nosotros como seres humanos tendemos a sentirnos, ¿sabe?, mejores que otros en este tipo de temas, porque como nos sentimos que estamos fríos, que estamos bien, nos sentimos seres espléndidos y personas muy buenas, angelicales, porque no hacemos lo que moralmente es juzgado en la sociedad. Y gloria a Dios, gracias a Dios que nos ha librado de ese tipo de cosas, de tener esas tendencias a ese tipo de cosas. Pero chequemos 2 Corintios 12:20, a ver en qué punto estamos. Habla acerca de pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. A la luz de la palabra, ninguno de nosotros somos buenas personas. Y todos nosotros, hagamos lo que hagamos, para bien o para mal. De hecho, tú puedes ser la mejor persona del mundo, según tú y según algunos. Sin embargo, necesitas la misericordia de Dios. Yo necesito la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Necesito su gracia. Tú la necesitas. Todos nosotros estamos, si nos referimos en este tema, en el mismo nivel que el delincuente. Y de que todos aquellos casos sin esperanza, como pudiéramos decir nosotros, si jugamos desde una mente carnal. Todos necesitamos la misma gracia, el mismo perdón y la misma misericordia de Dios. No es que porque no hagamos cosas extremas no la necesitamos. Todos la necesitamos. Estamos en el error de creernos superior. Por favor, no somos superiores. No somos superiores. Ante la mirada de Dios estamos en el mismo nivel de ser juzgados y de necesitar su ayuda y su perdón. No se trata de justificar lo mal hecho, jamás. Sin embargo, se trata de ser compasivos y no hacer, como dije hace un rato, leña del árbol caído. No hay necesidad. Aprendamos a ser compasivos, a entender, a orar por los otros, por lo que necesitan.
Moisés, antes de convertirse en líder de los israelitas, asesinó a un egipcio y tuvo que ir a Madián, y allí estuvo 40 años en el desierto. Y 40 años después, adivina quién lo llamó y lo usó poderosamente, como todos nosotros sabemos. Dios lo llamó después de 40 años en el desierto, porque él huyó, porque asesinó a un egipcio y Dios lo usó poderosamente. Y la palabra dice que Dios y Moisés eran amigos. Se manifestaba a Moisés y tuvieron ellos una interacción como nadie en la Biblia. Fue Moisés que asesinó a un egipcio. Es que yo quiero decir que ahora nosotros tengamos que, ¿para qué? No. El caso es que Dios nos deja este tipo de enseñanzas como la de Moisés en su palabra, para que nosotros que estamos aquí en libertad y disfrutando de la gracia del Señor, de estar en una situación beneficiosa para nosotros, que Dios nos puede usar poderosamente, pero también al delincuente que está en la cárcel, de que estamos tratando hoy, también puede ser usado poderosamente por Dios. Que Dios no por las obras que nosotros hagamos, es por su soberanía primero que nada, y es por el trato y por los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros vamos a poder entender en totalidad, más allá de lo que nos es revelado a través de su palabra. La historia de Moisés nos enseña que a pesar del pasado de alguien, por oscuro que sea, Dios lo puede usar poderosamente y además puede llegar a ser amigo de esa persona. El rey David, conocido a los ojos de nosotros como el hombre conforme al corazón de Dios. Oye, el hombre conforme al corazón de Dios era David. Y David cometió adulterio con Betsabé. Y además de eso, además de cometer adulterio con Betsabé, planeó una jugada ahí para matar al esposo de Betsabé para encubrir su pecado. Pero a pesar de sus fallas, David se arrepintió profundamente de eso. Salmo 51. Y fue restaurado por Dios. Fue restaurado por Dios, quien continuó usándolo como rey de Israel. Manasés, uno de los peores reyes de Judá. Cuánta maldad, conocido por su idolatría y por el derramamiento de sangre inocente que él hizo. Sin embargo, cuando él fue llevado cautivo por los asirios, se arrepintió y se humilló ante Dios. Y adivinen, Dios escuchó su oración y no solo eso, también restauró su reino. El cual más adelante, él eliminó toda esa idolatría y todo ese desorden que él mismo hacía y había establecido en su reino. Pablo, el apóstol Pablo, quien antes era conocido como Saulo de Tarso, perseguidor ferviente de todos los cristianos, un fariseo. Él se encontró con Jesucristo en su camino a Damasco, y este encuentro lo transformó profundamente, de modo que todos conocemos la historia de Pablo. No hubo vuelta atrás después que él se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Y él era un perseguidor ferviente de los cristianos. La vida del apóstol Pablo es un testimonio de cómo el poder de Dios puede transformar la vida de aquellos, aunque estos hayan sido sus opositores y hayan sido perseguidores de la palabra de Dios y de Dios y de todo lo que Dios representa. Todos estos ejemplos, hay muchos más, está Zaqueo también. Todos estos ejemplos que hemos citado tienen el denominador común de que Dios usa a las personas independientemente de su pasado y de las cosas que hayan hecho. Dios no tiene acepción de personas. Dios no vino aquí a buscar gente perfecta. Ninguno de nosotros es perfecto. La gloria de Dios cumple su función, como ya hemos visto, en la desesperanza, en los peores casos donde la gloria de Dios es manifestada con poder y excelencia.